El día de hoy logré encontrar el mayor misterio dentro de la plataforma de Roblox que podría destruir por completo este juego. Pero el día de hoy no vamos a hablar de historias, sino del grave error que tuve en el último video. Y quiero explicártelo con esto. A ver, chicos, les voy a contar una cosa. Estaba editando el video y básicamente no me gustó. El audio escuchaba muy distorsionado y mal. Y esto ya me había pasado antes, pero no lo quería decir. Así que pensé que era un problema mío, pero parece que no. Bueno, vamos a ver qué es esto. Bien, ya estamos en el escritorio y ahora sí, vamos a mi canal donde tengo ese video que les menciono. Y de hecho, no es este último video, creo que me confundí un poquito. Si no me refiero a este video de aquí. Sí, justo decía que Roblox era un peligro. Pero aquí debajo comenté, válgame la redundancia, un comentario bastante interesante que decía: gente, una disculpa por el audio y error de gramática. Y bien, creo que parece que encontré el problema. Bien, parece que encontré el problema. Y es que había grabado mi video con una pésima calidad de audio y pedí disculpas por lo mismo. La verdad es que mil gracias a todos los que vieron este video y no lo notaron, pero yo sí lo noté. El audio era terriblemente horrible. Y bien, eso es porque tenía un micrófono el cual ya no daba para más. Y creo que yo encontré la solución a este problema y que todos pueden conseguir. Y es muy genial. Bien, aquí tenemos el micrófono Fifine y es muy interesante, ya que de primeras nos muestra cómo se vería el micrófono ya instalado. Ok, aquí arriba nos muestra el modelo que será en Pregame y la marca nuevamente. Y unos datos bastante interesantes de la caja. Pero, a ver, tuve un problema y es que la caja vino algo golpeada, ya que en algunas esquinas se pueden percatar que tiene algunos golpes de paquetería, pero pues imagino que es por cuestiones del envío y eso. Bien, de primeras me percato también que tiene multicolor en RGB, o sea, por tanto luces y buen sonido, y por lo tanto también tiene que es fácil de instalar, cosa que me sorprendió de este micrófono. Nos marca que es un micrófono completamente gaming y USB. La parte de al lado tiene lo que sería etiquetas, colores y etcétera. Era nomás, aquí tenemos lo que es... Ok, la casa me sale un poquito. Ok, de primera tenemos nuevamente el modelo A8 y me indica que tiene RGB. Por lo tanto se ilumina con todo tipo de color que queramos. Y bueno, características y cómo se ve. Ok, vamos a abrir la caja ahora sí. Y bien, voy a proceder a abrirlo y ahí lo tenemos. Bien, aquí está el micrófono. Ok, ya de primeras entonces nos muestra aquí lo que sería el manual. Y como todos los productos tiene manual también esto. Y bien, mi manual fuera. Ok, la caja viene protegida con una espuma y es muy bien. Ok, voy a abrirlo y justo aquí tenemos lo que sería el micrófono. Y se ve muy bonito, la verdad. Pero esperen, antes de sacar el micrófono, quiero probar otras cosas. Como por ejemplo, ven que tiene objetos. Voy a sacar lo que sería el cable del micrófono, que también tiene, por lo que veo, el logo de Fifine. O sea que es un cable único. Y bien, el cable es como toda la vida: entrada USB para la computadora y tiene su protector para que no le pase nada en el envío. Y ya me percato que tiene tipo C. Lo dejaré por aquí un momento. Y bien, ahora sí, voy a sacar lo que sería el filtro anti-pop, que evita que las P suenen muy fuertes. Y bien, también viene algo dañado, podría decirlo, pero no pasa nada, es solamente la etiqueta. Aquí nos muestra una carita de Fifine y bien, la etiqueta se quita fácil. Así que me imagino que esto va colocado encima del micrófono para que no se escuche mal. Ok, vamos a dejarlo por ahí. Y bien, no voy a sacar el micrófono todavía, porque aquí hay algo que nos puede servir. Y esto de aquí es para un brazo que podríamos colocar en el escritorio. Esto es para enganchar nuestro micrófono a un brazo, supongo yo. Ok, ahora sí, vamos a sacar el micrófono. Y bien, ahí está. El micrófono fuera. Y fuera de aquí caja. Muy bien, el micrófono es muy interesante. Por la parte superior pueden ver que tiene un silenciador y bien, tiene aquí la marca, aunque le capto que se marca mucho por todos lados. Y como les menciono, tiene aquí un touch para poder silenciar nuestra voz. Y por la parte de atrás un touch que veremos más adelante que quita o pone RGB. Y aquí tiene una cosita para poder ajustarlo a la manera que tú quieras. Y bien, esto es muy interesante. Y por la parte de abajo pueden observar que tiene la entrada tipo C para conectar el micrófono. Y también una entrada 3,5 jack
para que podamos conectar nuestros audífonos y la entrada C y esas cosas. Y bien, aquí está. Voy a colocar lo que sería el filtro anti-pop, o lo que sería el filtro para que no suenen mal algunas palabras. Es complicado de colocar porque se tiene que enganchar. Y bien, ya lo enganchamos. Y bien, así se ve el micrófono. Está muy interesante, muy bonito. Y esto se puede girar, por cierto, así que pueden ajustarlo a su manera. Y bien, aquí está el micrófono. Se ve muy interesante, me gusta mucho. Los colores son muy bonitos y se puede ajustar de cualquier manera y forma, como tú quieras, hasta incluso tamaño se podría decir. Ok, esto de aquí es el Fifine Ampli-Gain A8 y es muy precioso. Así que pongámonos a prueba durante la noche y cómo se ve. Bien, y ese sería el micrófono Fifine durante la noche. Y como pueden observar, por la parte de arriba tengo un botón el cual habilita o deshabilita el sonido de mi voz. Aquí nuevamente lo presiono y lo deshabilito para que no me escuchen. Bien, el micrófono se ve bastante interesante durante la noche y tiene una buena estética. La verdad, en lo personal me gusta mucho porque pues no ocupa mucho espacio dentro del escritorio y los colores se ven bastante bien, o bueno, así lo veo yo. Ok, por la parte de atrás tiene un botón el cual sirve para cambiar los diferentes modos de colores que tiene el micrófono, y la verdad me encantan demasiado ya que son muy bonitos. Y en lo personal a mí me gusta el color rojo debido a mi personaje Medic de Team Fortress 2, así que lo dejé en rojo. Bien, este sería el sonido del micrófono sin un filtro, y este de aquí sería el micrófono con filtro. Bien, y así se escucharía con un filtro. La verdad, el micrófono Fifine es muy bueno con o sin filtro. Si lo que tú quieres es crear contenido de Roblox, o simplemente hacer gameplays de otro tipo de juego, o simplemente jugar... ¡Acá, ratita! ¡No te escapes, ratita! ¡Ven, ratita! ¡Venir! ¡Venir, ratita! La verdad, el micrófono Fifine te lo recomiendo muchas veces por completo. Es el mejor micrófono calidad-precio que puedes probar. Y aquí abajo del video te estaré dejando el enlace para que vayas y lo puedas comprar. Así que le doy muchas gracias a Fifine por haber patrocinado este video de aquí. Sin más que decir, yo soy GabrielMX y nos vemos hasta el próximo video.